Hola Sones, soy Pozo, un Swan pintando minis, y en la sesión de hoy vamos a pintar las naves de los Terran del juego Eclipse. Entonces, hoy vamos a pintar la facción de los Terran del juego Eclipse. Son 126 miniaturas que vamos a pintar en esta sesión. Ese va a ser el desafío, no dejarlas bien, no nada, solo pintar la enorme cantidad de miniaturas. Respecto al lore, no hay mucho. Bueno, técnicamente sí hay, pero es súper genérico. Básicamente hay 6 facciones Terran y es como la facción Comi, la facción que es una república, la facción que es un imperio, la facción que son corporativistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como vamos con Eclipse, Eclipse esta es la primera sesión. Tenemos 222 miniaturas por pintar. Así que soy un 100% una vergüenza, pero vamos a mejorar esto. Y algo especial que vamos a hacer hoy es que vamos a cronometrar cuánto me demoro en pintar estas 126 miniaturas. Así que, antes de empezar, les pido que le hagan like al video y se suscriban al canal y veamos cómo sale. Entonces, normalmente partiríamos con la pintura base, pero hoy día vamos a partir con el imprimado, porque hasta eso es un desafío cuando vamos a pintar tantas miniaturas. Mi estrategia usual, que es usar un guante y pintarla en la mano, no va a funcionar porque después de un rato el guante va a estar tan lleno de imprimante que voy a dejar imprimante por todos lados. Así que lo que voy a hacer es que voy a usar cinta de doble lado y voy a poner todas las miniaturas en una hoja de bloc y las voy a imprimir ahí. Se va a demorar harto porque básicamente voy a tener que esperar a que se seque para dar las vueltas y puede que quede un poco pegote, pero no se me ocurre otra forma muy buena de hacer 126 miniaturas sin dejarla embarrada. Así que esperemos que salga bien. Démosle. Partimos dándole inicio al cronómetro. Como les adelanté, lo primero que hice fue poner cinta de doble lado en el bloc y empezar a pegar las miniaturas encima. Como son 9 sets de miniaturas, son 9 cintas y cabía cada facción completa en una cinta. Bueno, como son 126 miniaturas, nos demoramos unos buenos 15 minutos en hacer la primera pasada. Luego mezclé imprimante gris y fluidificador parógrafo y empezamos a pintar. Creo que necesito un mejor compresor porque tengo problemas de flujo con el aerógrafo, pero después de varios intentos logro completarlo. Una vez listo, doy vuelta a las miniaturas. Algo que no contemplé es que las naves grandes no se pegaron porque su forma no da mucho agarre al momento de ponerlas sobre la cinta. Pero eso no es tan problemático porque dado que son solo 18, puedo hacerlas con el viejo truco del guante. Me pregunto cuánto nos demoramos. Estamos con el imprimado. Vamos con... Bueno, llevamos 2 horas 3 minutos. Con media hora de secado, eso es como 90 minutos total. Ya, digamos un minuto por miniatura, no está nada de mal. El siguiente paso es dar una base con acero, va a ser casi exactamente lo mismo. Vamos a hacer una mezcla de acero con liquidificador para aerógrafo y le vamos a dar una capa base de acero a todas las miniaturas y sobre eso vamos a pintar los colores de las facciones. Así que démosle. Mi intento de cológrafo no duró nada porque la pintura coarse que estaba usando se estaba tapando el aerógrafo, así que me tuve que mover a pintarlas con pincel nomás. Este proceso no tarda tanto como uno podría creer, pero sí tiene un par de desventajas. Número uno, que con los dedos súper pintados y como lo hice muy rápido, también sucedió que dejé la pintura muy gruesa en alguna de las miniaturas. Verdaderamente lo más difícil de pintar tantas miniaturas de una, aunque sea un proceso fácil, mantenerse concentrado, porque la verdad, hacer lo mismo una y otra vez es
súper difícil mantener la tensión alta. En este punto terminé de pintar la parte de abajo de todas las miniaturas y ahora estoy pintando la parte de arriba. No puedo pintar ambas partes al mismo tiempo porque cuando apoyo la miniatura en alguna parte se queda pegado con la pintura y después cuando la trato de levantar la pintura se despega. Así que tengo que pintar un lado, esperar a que se seque y luego pintar el otro lado. Como ven acá ya estoy un poco cansado y estoy perdiendo el foco de la cámara. Aquí ya me estoy dando cuenta que no voy a terminar las miniaturas en un solo día, sino que voy a parar y voy a seguir después. Se está volviendo demasiado sufrimiento y no soy David Goggins para darle forever haciendo algo soul crushing. Estamos a 126 miniaturas con imprimado y una primera base en acero. Lamentablemente la pintura estaba muy gruesa y no pude hacer claveras por la tirada, así que tuve que pintarlas todas a mano, como ya vieron en el video. Así que veamos cómo vamos de tiempo. 3 horas 40, no tan mal. Siguiente paso. Siguiente paso. Hacer un primer set de miniaturas con color rojo para hacer como el Trailblazer. Entonces serían 2 Dreadnoughts o Battle Cruiser creo que son. 4 cruceros. 8 Interceptors. No es tanto y debería ser relativamente rápido. Eso, veamos cómo vamos. Démosle. Partimos pintando las miniaturas usando Blood Red. Solo vamos a mantener la velocidad en 8x para el primer set para que puedan ver cómo las pinto. Después vamos a subir a mayor velocidad para que no estemos un par de horas mirando el video. Supongo que ya notaron que no estoy siguiendo todos los contornos de las miniaturas. Esto es porque solo quiero hacer parecer que están bien trabajadas. No me interesa trabajarlas muy a fondo porque estas son las miniaturas chaya, por decirlo de alguna forma. Ahora que ya vieron una de cada uno, vámonos a 64x para que la cuestión avance a una velocidad decente. Terminado el primer set, pintamos el segundo usando High Lord Blue. Siguiente set con Zealot Yellow. Cuarto ejército, Orc Green. Aquí hay un cambio importante. Para la facción blanca, en vez de usar Speed Paint, usamos metálico silver para hacer el realce.
La facción morada va con Purple Alchemy. La facción crema va con Sand Golem. Y para finalizar, la facción gris va con Gravelord Skin. También les cuento que me faltó la grabación de una de las facciones, que es la facción negra, que la pinté con Grim Black. Casi 8 horas en la misión. A Pozo del pasado se le olvidó encender el micrófono, así que Pozo del futuro les va a hablar de cómo vamos. Diría que todo salió bastante bien. Costó un poco que se mantuviera la pintura en las secciones correctas porque iba muy rápido, pero en general todo quedó bastante ordenado y se ve decente. Lo único que tal vez no me gustó mucho es que el gris se parece mucho al negro, pero igual está bien. Siguiente paso es que vamos a ver unos detallitos adicionales. Yo no lo voy a llamar detalles, pero es simplemente añadir un segundo color para que la miniatura no sea tan fome, pero con eso vamos a lograr que se vean un poco más trabajadas. Entonces, para 3 facciones vamos a usar oro para hacer el realce. Las siguientes 3 facciones van con bronce para hacer los detalles. Y en la recta final, el último set lo pintamos usando Gunmetal Blue. Estamos a 10 horas 11 minutos. A lo largo de como 4 días, pero 10 horas 11 minutos. Malas no quedaron. Tienen los colores base, tienen un poco de variedad, claro, no están súper pareja. La pintura quedó súper gruesa en algunas partes, pero lo mismo, la sacamos rápido, como 5 minutos por miniatura. Creo que un poquito menos. Bajamos nuestro factor de vergüenza de 100% a como un poco menos de 50. Así que unas 10 horas bien invertidas. No sé si la hago de nuevo. Próxima sesión son 16 miniaturas y nos vemos la próxima.